Muy bien, entonces, vamos a arrancar, pues nosotros habíamos avanzado en 3 clases como generales dentro de lo que había sido ese periodo inicial de este semestre, donde habíamos pues dado como la introducción a lo que era la materia, ¿no? Entonces, pues nosotros habíamos visto la importancia de la materia en términos de lo que sería nuestro desempeño profesional. Primero, pues sería como las bases que nosotros requerimos para lo que sería ya las siguientes materias en octavo, noveno y décimo, ¿cierto? Entonces, veíamos la necesidad de que gran parte del complemento del ingeniero agroforestal pues requiere de conocer la normatividad ambiental que rige todo lo que corresponde a los procesos de planificación, gestión ambiental en nuestro país y en nuestra región. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros conocer la parte del marco jurídico de la política ambiental en Colombia, pues es importante porque nos da primero las bases normativas sobre los cuales nosotros tendríamos que actuar. No perdamos de vista que nosotros como ingenieros agroforestales o bien podemos, por ejemplo, ser consultores, podemos ser contratistas, podemos ser servidores públicos y desde allí siempre nuestro actuar va a estar en función de la norma, ¿cierto? En la norma en general y la norma en términos ambientales porque gran parte de nuestro espectro de trabajo va a ser en la parte ambiental, ¿cierto? Entonces de ahí mirábamos la necesidad de que un ingeniero agroforestal conozca ese marco jurídico de la política y la legislación ambiental en Colombia. Asimismo, ya les decía, para nosotros repercutir dentro de nuestra región y de nuestros territorios, necesariamente tenemos que conocer esa normatividad porque gran parte de eso o bien nos permite a nosotros definir cuáles serían como las medidas de prevención, de control, medidas que permitan la protección, conservación y el uso racional y sostenible de los recursos naturales. Recordemos que nosotros igual gran parte de nuestro desempeño va a estar en el manejo del territorio y el territorio que contiene recursos naturales, ¿cierto? Y contiene también esa población que demanda y hace un aprovechamiento de esos recursos naturales. Por tanto, nosotros pues debemos de, en general, tener esas nociones de cuáles las normas que regulan ese uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Con esto entonces nosotros hablábamos que de dónde vienen, de dónde es que surge esa política ambiental en Colombia y por qué a nivel de, aparte de que en este año cumplimos nosotros 30 años de la expedición de la Constitución Política de Colombia, siempre nuestro país ha servido de referencia para los términos de la normatividad ambiental, ¿cierto? Desde 1974 hemos dicho que Colombia ha servido de referente. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, si bien somos un país rico en recursos naturales, en biodiversidad, pues ha habido una normatividad que lo ha soportado en términos, como le digo, de regular, controlar, mitigar, compensar los daños y afectaciones que puede surgir a partir de que el hombre está utilizando dichos recursos. Con eso, entonces, el nosotros considerarnos referente, pues implica que también miremos qué es lo que contiene esa normatividad, ¿cierto? En Colombia. Les solicito a ustedes que en el momento donde tengan alguna pregunta, por favor, la realicen, ¿no? Para ir como también haciendo de la clase un poco más dinámica. Bueno, entonces vamos a partir de cuáles son esos referentes normativos que nos permiten nosotros considerarnos y catalogar a Colombia como un país que tiene una de las mejores normatividades y más completas normatividades ambientales, ¿cierto? Vamos a quedarnos con eso inicialmente, ¿listo? De saber que nosotros tenemos una de las normatividades ambientales más completas. Pero
hasta allí, ¿cierto? Porque después vendría otra discusión frente a qué tan aplicable, qué tan eficaz, qué tan eficiente es esa normatividad y qué tanto esa normatividad ha contribuido a la protección y conservación de los recursos naturales, ¿listo? Entonces vamos a dejarlo inicialmente desde únicamente considerarnos como ese referente frente a nosotros tener una de las mejores políticas ambientales en nuestro país. Entonces, haciendo un breve análisis, ¿desde dónde parte? Pues bueno, nosotros tenemos que dar razón desde antes de 1970, ¿cierto? Bueno, nosotros recordemos cómo se ha dado el proceso evolutivo en términos económicos en el mundo, ¿cierto? Hemos pasado por diferentes revoluciones, la última, la revolución industrial, que dio pie entonces a que se haga un uso de los recursos naturales de manera excesiva, de manera incontrolada, ¿cierto? Entonces, cuando ya los países los países desarrollados ya ven las graves crisis que tienen cada uno de sus países, ¿cierto? Frente a la crisis en términos de agotamiento de los recursos naturales, contaminación de los recursos naturales, ya se empieza a hablar del problema de cambio climático, ya se empieza a ver unas ciertas limitantes ya en el uso de esos recursos naturales. Entonces, esos países europeos, esos países industrializados, ¿qué empiezan a hacer? Pues a ver a los otros países en desarrollo, mirar entonces, voltear o girar su visión hacia esos países que de pronto tienen aún esos, dentro de esos territorios albergan una biodiversidad y una alta oferta de recursos naturales, ¿cierto? Entonces, ya con esas crisis que venían presentándose a nivel de estos países industrializados, entonces empiezan a preocuparse y empiezan a convocarse mandatarios de todos los países en mirar a ver cómo pueden entrar a resolver ese problema, porque inicialmente cada uno de los países estaban, pues, miraban a ver de qué manera podían resolver internamente, pero también analizaban que esas crisis se presentaban a nivel general y había que enfrentarlas, discutirlas y definir a ver estrategias o medidas para combatirlas. Entonces, antes de 1970 se presentó una reunión de unos de mandatarios, ¿cierto? A esa reunión se le llamó el Club de Roma. En el Club de Roma entonces empezaron a convocarse y a analizar cuáles son de los principales problemas que en términos ambientales están sufriendo los países. ¿Sí? Analizar entonces cuáles serían como las políticas en términos globales también que permitiría combatir esa crisis ambiental, ¿sí? Y con eso entonces definir también qué podría hacerse de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, en el Club de Roma, en esa reunión que tienen mandatarios liderados inicialmente por Estados Unidos, entonces miran a ver cómo podrían ellos encontrarse en otros espacios para seguir discutiendo, porque no era el único momento y espacio para analizar la problemática ambiental, sino que empezar a definir ya cuáles serían esos tiempos, esos espacios y cuál sería la agenda para preparar. Entonces, es a partir de allí cuando desde el Club de Roma se empieza a hacer la preparación de las diferentes cumbres y cuyo objetivo será el análisis de la situación ambiental, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron para este Club de Roma, cuáles fueron como los elementos que llevaron a discutir? Primero fue el crecimiento de la población como variable desequilibrante. ¿Qué quiere decir eso? Que estábamos en ese momento se analizaba ese crecimiento exponencial y esa demanda exponencial de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, esa población que crecía de manera desequilibrada, ¿cierto? Entonces, ¿qué demandaba? Mayores alimentos. Al demandar mayores alimentos, entonces se necesitaba, desde luego, primero impulsar la agroindustria, después, desde luego, también analizar que frente a esa demanda de alimentos había una expansión de la frontera agropecuaria y por ende entonces se generaba ya unos daños a los recursos naturales.
¿cierto? Entonces, miraron allí esa primera situación, el crecimiento exponencial y descontrolado de la población, ¿cierto? Entonces, fue uno de los elementos de discusión, unos temas de discusión para que dio lugar a que a partir de allí los países se preocuparan por la parte ambiental. Viene posteriormente entonces ya dentro del Club de Roma también se analiza básicamente bajo esa consideración del crecimiento exponencial ponerle límites al crecimiento, ¿cierto? Se analiza que esa problemática ambiental está afectando al equilibrio del mundo, ¿cierto? Al equilibrio mundial. Y entonces también se analiza que frente a esos límites de crecimiento, la dinámica de crecimiento se da en unas condiciones que, digamos, países no habían contemplado en regular ese crecimiento poblacional, ¿cierto? Entonces se creía que inicialmente se partía de la condición de que a mayor población también había mayores recursos naturales, por ende no había ningún inconveniente, pero eso ya, esa relación así tan directa no se podía dar, ¿sí? Entonces viene ya las cumbres, después de 1970 del Club de Roma, entonces viene a plantearse unos encuentros entre países para precisamente hablar frente a la parte ambiental y el desarrollo. Entonces la primera cumbre que se da es en 1972, que es la cumbre que marca a partir de allí toda la discusión y el análisis frente a la problemática ambiental y se definen medidas y políticas, ¿listo? En 1972. Entonces, básicamente sobre cuáles temas se dan la discusión, primero se le asume la responsabilidad al Estado y a la sociedad frente al deterioro de la parte ambiental. O sea, aquí quien es responsable de esa problemática ambiental, primero son los gobiernos y segundo también es la sociedad, ¿cierto? El segundo tema es mirar cómo se puede controlar a esa sociedad para que pueda cambiar esa cultura del aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales. Entonces, ven la necesidad de que es plantear la política de educación ambiental a nivel de todos los niveles de educación y a nivel de toda la sociedad, ¿cierto? Entonces, la educación ambiental será una de las medidas para cambiar esta situación de deterioro y aprovechamiento excesivo de los recursos naturales. El tercer tema es la prestación de los servicios sociales, ¿cierto? Entonces, se habla sobre algunos espacios comunes que sirven de reserva, que sirven de fuente de biodiversidad y esos son los parques nacionales que en nuestro país se les ha considerado de esa manera, ¿cierto? Los parques nacionales naturales como espacios que prestan servicios sociales y ambientales. Por otra parte, también se habla, bueno, si necesitamos cambiar y definir una política de educación ambiental, necesitamos proteger y conservar los recursos naturales, la pregunta es, ¿de dónde viene la plata? ¿Cierto? Entonces, el cuarto tema ya es definir un presupuesto, recursos para financiar la parte ambiental. ¿De dónde? Entonces, cada país tendrá la responsabilidad de cómo realizar eso, ¿cierto? Cómo entonces definir un plan financiero, una política financiera para que se pueda financiar lo que corresponde a los proyectos ambientales, las políticas ambientales, los programas ambientales. ¿Sí? El quinto tema para discusión fue la planeación de los recursos naturales. O sea, en este caso, como hablábamos de que ya los recursos no son finitos, no son infinitos, perdón, entonces hay que
empezar a regular ese aprovechamiento de los recursos naturales a través de ¿qué? De una planeación, ¿cierto? Entonces, aquí ya hay responsabilidad también del Estado en plantear políticas para la regulación de los recursos naturales, donde entonces se dé un aprovechamiento regulado, un manejo regulado de los recursos naturales, ¿cierto? Y que a partir de ello entonces pueda garantizarse la sostenibilidad. Bueno, y por último está la reglamentación. Entonces, desde ahí hasta ese momento, pues ningún país no se había preocupado por generar políticas en términos de normatividad ambiental. Entonces, en ese encuentro, en esa cumbre de Estocolmo, entonces se exhorta a todos los países, a cada uno de los países, para que empiece a construir lo que es la normatividad ambiental, ¿cierto? Entonces, fruto de eso vemos que nuestro país empieza a preocuparse por eso, por construir una política ambiental. ¿Sí? Ahora, vienen las otras cumbres, la cumbre de Río, ¿cierto? O cumbre de la Tierra, también denominada. Entonces, es allí donde ya empiezan, o sea, todas las tareas, todas como las responsabilidades que se habían dejado en 1972, se viene y se retoma en 1992 para mirar entonces cómo se ha avanzado en términos normativos de educación ambiental, de lo que es la regulación de los recursos naturales, ¿cierto? Y la de financiación. Entonces, allí es donde se trae otra vez esas tareas, todos esos trabajos o esas, digamos, como recomendaciones que se había dado para ver cuál es el avance. Pero entonces también se empieza a incorporar otros temas que había que discutir, ¿cierto? Entonces, allí, por ejemplo, salen unas declaraciones del medio ambiente. En el caso de esas declaraciones del medio ambiente, pues ahí también lo que hace es exhortar a cada uno de los países para que entonces empiecen a definir como medidas excepcionales en términos de protección de los recursos naturales, sobre todo de los recursos más vulnerables o sobre todo los que más han sufrido desequilibrio, ¿cierto? Se plantea también una Agenda 21, esa Agenda 21 es una agenda donde define cuáles son también como las acciones a seguir por cada país en términos de conservación de la naturaleza. Y es, por ejemplo, que esa Agenda 21 para nuestro caso, para Colombia, ¿cierto? Entonces, se definen unas medidas en términos, digamos, de trabajar de manera mancomunada entre países para que, por ejemplo, el tema de cambio climático no respeta límites, el tema de escasez de agua no respeta límites, ¿cierto? El tema de migración de especies no respeta límites. Entonces, es de qué manera los países pueden entrar a cooperar para que se pueda dar un mejor manejo a dichos recursos. Asimismo, también entonces, de ahí salen declaraciones, por ejemplo, la declaración de principios relativos a los bosques, entonces cómo se tiene que manejar los bosques, cómo se tiene que empezar a discutir sobre el cambio climático y también existe el convenio sobre biodiversidad biológica. En este caso, como les decía, y la cooperación entre países tiene que darse en términos, por ejemplo, hasta de no permitir el tráfico de flora y de fauna, ¿cierto? Entonces se constituye allí una de las medidas que se llama el CITES, que es el convenio internacional para combatir el tráfico de especies de flora y de fauna, ¿cierto? Entonces se establecen esos convenios entre países para evitar eso, ¿sí? El tráfico de recursos naturales. Vienen otros que ya es Kioto 1997, pues ahí donde se habla más ampliamente sobre cambio climático y especialmente se define unas medidas de reducción de gases de efecto invernadero. Viene también la cumbre de Johannesburgo en el 2002,
¿cierto? Entonces, todos estos encuentros, todas estas discusiones, todos estos temas que se analizaron en su momento, dieron pie para que entonces nosotros, en términos de nuestro país, pudiéramos también aplicar, ¿cierto? Adoptar, aplicar y ajustar de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, analizamos aquí que, bueno, cuáles fueron como, digamos, en términos locales, que nosotros habíamos avanzado en la parte normativa ambiental. Pues eran como muy escasos, ¿no? Y muy puntuales esas normas que salieron. Por ejemplo, en caso de 1934 salió una norma para regular la caza y la pesca, ¿cierto? En 1941 se impulsó las vedas para la caza de aves y animales de pelo. En 1954 se crea la CBC, entonces mira que no hay una continuidad y no hay una política que sea más amplia, ¿cierto? Que no sea puntual y que, digamos, llegue a combatir problemáticas puntuales, sino que pues se necesitaba que existiera una política general que no únicamente define la caza, la pesca, sino en términos, digamos, generales, lo que es la protección y conservación de los recursos naturales, ¿sí? Sigamos. Entonces, bueno, algo importante que marcó un hito también aquí fue el tema de 1954, la creación de la CBC. La CBC es la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, ¿no? La CBC en ese particular, pues digamos que nosotros podríamos considerar que hemos sido buenos y malos copiadores de modelos, ¿no? De modelos, digamos, de desarrollo a nivel general. Pero en este caso, digamos que podemos verlo como algo positivo, que este modelo de la CBC se copió de un modelo americano, ¿cierto? De la TVA, que era la autoridad del Valle de Tennessee. En este caso, entonces, se crea una institución para que lo que haga es regular el uso del agua, del suelo y del bosque, ¿cierto? En un área definida. Lo mismo entonces pasó acá con la CDC. La CDC, que es la Corporación, como les digo, Autónoma del Valle del Cauca, se creó, fue para entonces regular el uso del agua, del suelo y del bosque en el Valle del Cauca, en la región del Valle del Cauca, ¿sí? Principalmente enfocándose en dos ríos, el río Cauca y el río Dagua. Bueno, con eso tenemos un modelo de creación de una institución, ¿cierto? O sea, digamos que esta corporación dio pie a que se creara después las 33 corporaciones que existen en nuestro país. Posteriormente saltamos a 1959, donde se crea la ley segunda de este año, ¿cierto? La ley que crea las reservas forestales en Colombia. 7 reservas forestales en Colombia, que principalmente el objetivo de esta creación de estas reservas era proteger los bosques en Colombia, proteger las reservas naturales forestales en nuestro país, que en ese entonces, imagínense, en 1959, ¿cuál sería el área de la cobertura? ¿Cuánta área en cobertura en bosque tendríamos en nuestro país, ¿cierto? Cuando todavía no había industrialización, cuando no había todo ese impulso de la agricultura, ¿qué es? Del modelo de agricultura verde, ¿cierto? Entonces, en ese particular, pues, vemos, o ahora analizando esa norma, tenía buenas intenciones, ¿cierto? Tenía buenas intenciones frente a proteger y conservar la mejor riqueza que nosotros teníamos en nuestro país, que eran los bosques. Posteriormente, en 1968, o sea, antes
en 1934, 1941, 1954, ¿cierto? De donde, digamos, surgía todas estas normas puntuales. O bien el Ministerio de Salud estaba a cargo de eso, o bien el Ministerio de Comercio Internacional estaba a cargo, o bien el Ministerio de Agricultura. En el caso de 1968, ¿cierto? Se crea el INDERENA, que es el Instituto para el Desarrollo y los Recursos Naturales en nuestro país, pero esta dependencia está adscrita directamente al Ministerio de Agricultura. ¿Sí? Entonces, en 1968 se crea el INDERENA. ¿Con qué fin? Con el fin de regular todo lo que correspondía el manejo de los recursos naturales, ¿cierto? Porque, bueno, había un Ministerio de Comercio, había un Ministerio de Industria, había un Ministerio de Salud, sí, pero para la parte ambiental no. Entonces, se crea ese instituto, ¿cierto? El INDERENA. De allí se da un salto en 1973. Y se expide la ley 23 de 1973. Esta ley es la que faculta al presidente para que expida la primera política que tenemos completa en nuestro país, que es el Código Nacional de los Recursos Naturales. ¿Sí? Este código que, como les decía, desde 1974 sirve de modelo y de referente normativo en términos ambientales a nivel de nuestro contexto, a nivel de América Latina. Entonces, ¿qué hace esta ley? Entonces dice, bueno, consúltese, convóquese a los expertos en la parte ambiental para que consoliden un Código Nacional de los Recursos Naturales, y es el que todavía está en funcionamiento. Entonces, a partir de 1974 se crea el Decreto Ley 2811, ¿cierto? Que es el Decreto Ley de los recursos naturales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, solo estamos repasando, ¿cierto? Todo esto ustedes ya estarán recordando, ¿cierto? Ya estarán recordando. Entonces, con el Código Nacional de los Recursos Naturales, pues bueno, es un código ambicioso, es un código completo, es un código que no escatimó esfuerzos en definir medidas de protección, conservación, prevención para el uso de los recursos naturales, porque cubrió todos los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, dentro de este código que nosotros encontramos, inicialmente pues se parte de unos principios, ¿cierto? De unos principios que tiene este código. ¿Y cuáles son esos principios? Primero, los criterios de equidad en la utilización de los recursos naturales, o sea, que aquí nadie se puede adueñar de esos recursos naturales, todos tenemos la facilidad de, si tenemos la facilidad de acceder a esos recursos naturales, todos los podemos utilizar. Lo otro es que se plantea ahí la necesidad de regular la conducta humana, ¿cierto? Individual o colectiva en el uso de los recursos naturales. Mire que cuando hablamos de regular la conducta humana es que, bueno, se define allí normas que necesariamente planteen que, o sea, los recursos naturales no son no son inagotables, van a agotarse, ¿cierto? Entonces hay que prever medidas para que el hombre no use de manera descontrolada. Otro principio es prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales. ¿A quién le corresponde esto? Inicialmente se delega al Estado como uno de los responsables, ¿cierto? Otra parte importante, bueno, partimos primero de los principios, ¿cierto? De los principales principios con el que arranca el código. Lo segundo es, y tengamos en cuenta esta segunda parte, que es los modos de uso de los recursos naturales que aún están vigentes, siguen vigentes. ¿Cómo utilizamos los recursos naturales? A través de permisos de aprovechamiento. ¿Qué quiere decir eso? Si queremos nosotros utilizar el agua, hay que pedir un permiso. Si queremos utilizar el bosque o la madera,
hay que sacar un permiso. Si queremos aprovechar o utilizar, por ejemplo, el material de río, hay que sacar un permiso, ¿cierto? Entonces, una forma de utilizar los recursos naturales, si bien todos podemos tener acceso, pero tiene que ser a través de permisos. ¿Y quién autoriza o quién otorga esos permisos? En este caso vendrían siendo las corporaciones autónomas. ¿Listo? Entonces, esa es una manera de aprovechar o de utilizar esos recursos a través de permisos, ¿sí? También otra forma de utilizar los recursos naturales o usar es a través de concesiones, ¿sí? Entonces, si yo quiero utilizar la minería es a través de concesiones, o sea, una cosa es un permiso donde, pues bueno, me dice, mire, por este tiempo utilícelo, eso es más en términos temporales, ¿cierto? El permiso entonces dice, bueno, usted tiene un mes para aprovechar esos recursos naturales, ¿sí? Y digamos, o bueno, ¿cuánto tiempo usted va a hacer una explotación de la madera, del bosque? Entonces, no, yo necesito un mes. Entonces, usted tiene un mes para ese aprovechamiento de ese bosque. En el caso de las concesiones, ¿cierto? Ya entonces no solo define un tiempo, sino que se le otorga a usted un título, ¿sí? O sea, haga de cuenta que entonces a usted le entregan un documento para que usted entonces, dependiendo del tipo de recurso que va a utilizar o que va a explotar, entonces se le otorga como una escritura pública para que usted haga ese aprovechamiento de ese recurso natural, ¿cierto? Entonces, esas son las concesiones. Y lo otro es la licencia. O sea, cuando hablo del permiso de aprovechamiento, bueno, digamos que es en tiempo y es el aprovechamiento muy puntual, ¿cierto? El beneficio que pueda usted tener muy puntual. Para las concesiones, entonces, usted también paga, pero en este caso usted puede hacer, digamos, como un uso más, no solo puntual, sino de todos los recursos que pueden estar alrededor del tipo de aprovechamiento que usted puede realizar, ¿cierto? Y la otra forma de uso del recurso natural es a través de las licencias, Entonces, sobre todo cuando hablamos de licencias es que usted no va a hacer aprovechamiento de ese recurso, sino que lo que va a hacer es que a través de digamos, usted tiene un objetivo claro, que es la construcción de una vía, ¿cierto? Entonces, allí va a ser un descapote de la cobertura. Entonces, lo que usted va a generar es un impacto, ¿cierto? Entonces, ese aprovechamiento de esos recursos va a generar un impacto. Necesariamente usted tiene que solicitar una licencia, ¿cierto? Entonces, esto es muy aplicable para las obras de infraestructura, para las obras de explotación de recursos mineros, ¿cierto? A gran escala. Entonces vienen las licencias ambientales. Y otro, o sea, estamos hablando como, digamos, de los gruesos que contiene el Código Nacional de los Recursos Naturales, ¿no? Y el tercer, la parte gruesa es la administración de los recursos naturales. ¿En manos de quién está la administración de los recursos naturales? Pues entonces, en este caso, en manos de, primero, en ese entonces, en 1974, estaba a cargo de el INDERENA, ¿cierto? De las corporaciones autónomas que en ese momento ya también se habían constituido bajo el modelo de la CDC, ¿cierto? Entonces, la administración de los recursos naturales primero está como responsable el Estado, ¿cierto? Está el Estado. Posteriormente empieza a jerarquizarse esa administración. Entonces, a nivel nacional estaría el INDERENA, a nivel departamental estarían los departamentos, ¿cierto? A nivel municipal estarían los municipios, quienes son responsables de la administración de los recursos naturales, y a ellos hay que solicitarles esos permisos, esas concesiones y esas licencias. ¿Bien? De esto que marcó un hito en 1974 con la creación del el Código Nacional de los Recursos Naturales, la generación o digamos la expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales, viene entonces también otro hito que marca la historia en términos ambientales o de política ambiental, que es la Constitución Política de Colombia,
¿sí? Que a análisis de expertos, como por ejemplo María Teresa Garcés, como Juan Carlos, como Iván Marulanda o como Manuel Rodríguez Becerra, que fue el primer ministro que tuvo, el primer ministro del ambiente que tuvo Colombia, ¿cierto? A análisis y discusión y crítica que le hacen a la Constitución de nuestro país, pues sigue aún siendo, después de 30 años que ha pasado, nuestra Constitución sigue denominándose una Constitución ecológica. ¿Por qué ecológica? Porque pues dentro de la Constitución, y es de las pocas, ¿cierto? En su articulado tiene más de cerca de 49 artículos que hablan de manera indirecta en la parte ambiental y 33 artículos que hablan de manera puntual frente a lo que es la parte ambiental, ¿cierto? Y aquí tenemos algunos ejemplos de esos articulados, ¿cierto? Entonces, en este caso, la Constitución Política de Colombia, algo de lo que digamos, son elementos de discusión y que quiero que ustedes lo tengan en cuenta, es, por ejemplo, este artículo 8, que es obligación, ¿cierto?, de la nación proteger las riquezas culturales y naturales, ¿cierto? Es obligación de todos, del Estado y de los ciudadanos, proteger la riqueza cultural y natural. O sea, en este caso, si nosotros contaminamos, tenemos una que es, a nosotros nos asiste una obligación de proteger, ¿cierto? Si nosotros talamos el bosque, ahí estamos incumpliendo ya este artículo 8 de la Constitución, ¿sí? El tema del saneamiento ambiental también se delega al Estado para que asuma el tema de saneamiento ambiental. Cuando hablamos de saneamiento ambiental es garantizar a la población lo que corresponde al acueducto, alcantarillado y aseo. Eso es saneamiento ambiental. ¿Y en quién queda la responsabilidad? En el Estado, ¿cierto? En este caso, el Estado no podía delegar, como sucede en este momento, que entonces, vea, contrato una empresa para que me haga, me brinde el servicio de acueducto, me brinde el servicio de alcantarillado, me brinde el servicio de aseo, como pasa aquí en Pasto, ¿cierto? Digamos, en este caso, ¿qué hizo el municipio? Entonces, trasladarle esa responsabilidad a EMAS y a EMPO Pasto para que haga eso, ¿sí? Cuando ellos tenían, y es obligación de cada estado y de cada gobierno. Otro importante que ha sido muy discutido es el artículo 58, frente a la función social de la propiedad, ¿sí? Función social de la propiedad, o sea, dice el artículo 58 que toda propiedad tiene una función social y es inherente la función ecológica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan cuando discutimos al respecto? ¿Sí recuerdan? No, profe. No, ¿qué pasó? ¿Cómo así que no? Bueno, entonces, para que no se les olvide. Bueno, cuando hablamos de la función social, o sea, por ejemplo, si Natalia tiene Natalia o Adriana Matabanchoy tiene un predio, ¿cierto? Los papás de ustedes tienen un terrenito, ¿sí? Entonces, si por ese terreno es necesario construir una vía, ustedes no pueden oponerse o sus papás no se pueden oponer. ¿Por qué? Porque esa vía que se va a construir va a cumplir una función social, ¿cierto? Un servicio social.
Por tanto, usted no se puede oponer. Eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Por eso de pronto con lo de la doble calzada Pasto Rumichaca, por donde pasó la doble calzada, lo que hizo el Estado fue comprar esos predios, ¿cierto? Darle, digamos, un reconocimiento a cada propietario por ese valor de esa propiedad. Pero si alguna persona, y como sucedieron en algunos casos, no quería vender, entonces sencillamente el Estado lo expropia. ¿Por qué? Porque está impidiendo que su predio cumpla aún una función social. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, por ejemplo, aquí en la ciudad, y lo que pasó con la calle 27, la avenida 27. Si ustedes se dieron cuenta, de pronto pues cuando muchachos se dieron cuenta que empezaron a tumbar todas esas casas, ¿cierto? ¿Qué hizo el Estado? Comprar eso, comprar esas casas. Si alguien no quería vender, entonces lo expropiaban, ¿cierto? ¿Qué quiere decir expropiar? Entonces, el Estado le reconoce a la persona el costo del predio, pero el costo catastral, porque cada predio tiene, digamos, dos formas de valorar económicamente. Lo uno es el valor catastral y el otro es el valor comercial, ¿cierto? Cuando en el caso de las concesiones, en este caso de estas vías, ¿cierto? Lo que hace el Estado es comprarle a precio comercial, pero si usted no quiere, lo que hace el Estado es reconocerle el valor catastral, ¿sí? Y muchas veces, y no sé si ustedes han sido curiosos de pronto con los predios que tienen sus padres, ya sea casas, ya sea terrenos, ¿cierto? Ustedes van a darse cuenta en la escritura, ahí dice en la escritura, el valor de la casa es de 50 millones de pesos o 20 millones de pesos. Cuando la casa, eso digamos el valor catastral, cuando la casa realmente vale 300 millones de pesos. ¿Por qué le bajan, le dan ese valor catastral? Para no pagar impuestos, ¿cierto? Porque si nosotros pagásemos el valor real o comercial de esa vivienda, pues digamos que no tendríamos plata suficiente para pagar año a año ese valor del catastro, ¿sí? Entonces, en ese particular, y el gobierno tiene dos formas, o el Estado tiene dos formas para que esa propiedad pues sea reconocida, como le decía, o bien negocio con usted, aunque no ellos no negocian, sino imponen el precio, o lo otro es que lo expropian. Lo mismo pasaba, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos en el páramo de Paja Blanca haciendo una delimitación, hasta dónde va el límite del páramo. Entonces, mirábamos que en la parte superior, ¿cierto?, del páramo allá había viviendas, ¿sí? Dentro del Código Nacional de los Recursos Naturales dice que después de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, corresponde al Estado. Y si una persona está en la parte superior, más de 3.000, más de la cota de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto?, y compró un terreno allá, ese terreno no tiene, ese terreno está en falsa tradición, lo que se denomina falsa tradición. Por tanto, lo que ha hecho la persona que compró allá es un negocio ilegal. Por tanto, el Estado reclama esos predios y los pueden estar sacando de ese lugar, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí se está reclamando una función ecológica de la propiedad, no una función social, sino más bien ecológica. ¿Por qué? Porque entonces dice, vea, usted ocupó un espacio del páramo donde ese páramo únicamente tiene la función ambiental. Entonces vamos a nuevamente recobrar esa función ecológica de la propiedad. ¿Listo? Otro ejemplo claro de este artículo 58 es, por ejemplo, si en su predio, en el predio que tiene sus padres, ahí hay un nacimiento de agua, ¿cierto? Usted o sus padres no pueden decir, este pozo es mío o esta agua es mía. O por su predio pasa una corriente de agua, usted no puede decir, esta corriente, esta quebrada es mía, ¿sí? Porque en ese caso
ese predio que tiene esa corriente o ese pozo de nacimiento, ese ojo de agua, pues eso pertenece al Estado. Por tanto, si alguien necesita esa agua, la van a utilizar, ¿cierto? Si aguas abajo una población necesita de esa agua, entonces lo que va a hacer en ese particular es solicitar que la CAR, por ejemplo, le permita hacer ese aprovechamiento de esa agua y usted no puede oponerse. Otra parte importante es el artículo 67, donde habla sobre la educación ambiental. La necesidad, entonces, ya recuerde que hablábamos esto en Estocolmo, frente a la necesidad que para corregir esos malos hábitos, esa mala costumbre, esa mala cultura de aprovechar excesivamente los recursos naturales, se tenga que, digamos, corregir esas malas prácticas a través de la educación ambiental. Tendríamos que preguntarnos si ha dado éxito eso, sí o no, ¿cierto? Y así podemos nosotros mirar los 33 artículos que tiene la Constitución que atañe a la parte ambiental. Por eso se le denomina la Constitución ecológica. ¿Hasta ahí preguntas, jóvenes? Yo, profe, tengo una pequeña pregunta. En el caso de la gente que se ubica por allá por Túquerres y cuya altura, pues sí, sí tiende a superar los 3.000 metros de altura, allá cómo se ha visto manifestado eso que nos dice usted que... Dígame en qué punto exactamente. No, no tengo un punto referenciado, pero sí he escuchado que en Túquerres se siembra papa por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces quisiera saber si eso ha ocasionado algún problema a los campesinos con sus terrenos o si, digamos, Corpo Nariño ha hecho algo así, profe. Ya. Bueno, por ejemplo, sobre todo, y ahí es donde yo les decía que separemos dos cosas, ¿no? Lo uno es digamos, el reconocimiento que podemos hacer nosotros, que tenemos una muy buena legislación ambiental. Pero lo otro es la efectividad de la normatividad ambiental y el desconocimiento que en principio pueden tener los ciudadanos. Es que nosotros podemos ser castigados, digamos, nosotros podemos tener una amonestación en términos jurídicos, tanto por acción como por omisión. Está la norma, están las normas publicadas y si uno comete una grave falta a la norma, usted no puede decir es que yo no sabía, ¿cierto? Ese no es un argumento para evadir la responsabilidad que usted tiene. ¿A qué voy con esto yo? A que las instituciones no han podido aplicar de manera efectiva, rápida, la normatividad ambiental. Porque, por ejemplo, lo que usted dice, ¿por qué se dejó avanzar? ¿Y dónde estuvo el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas, los municipios, los departamentos? ¿Dónde estuvieron para decir, aquí en esta zona, después de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, no se puede desarrollar ninguna actividad, ni productiva, ni económica, ni de ningún tipo? ¿Cierto? Nadie estuvo allí. La gente conocía, pudo haber sido que sí conocía o desconocía, ¿cierto? Entonces, en ese particular, ¿qué está haciendo las instituciones? Están haciendo una situación inversa, ¿cierto? Ahora, donde ya las comunidades han ocupado espacios, por ejemplo, los páramos, los humedales, bosques o zonas de reserva, los parques, la gente ya ha ocupado esos espacios, ahora se les dice, no venga, ustedes no podían estar allí. ¿Sí? O sea, están actuando
posterior, ¿cierto? Posterior a un hecho ya definido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es la discusión que siempre se da. En el trabajo que yo hice en el 2007, en el páramo de Paja Blanca, ¿sí? Nosotros diríamos, desde 1974 se dice que sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar no se permite ninguna actividad, ni el desarrollo de vías, ni el desarrollo de actividades, como le decía, productivas, la siembra de papa, la ganadería y todo eso. ¿Y por qué permitieron que en páramos, cierto? ¿Por qué permitieron que los humedales se drenaran? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Dónde estuvo el Estado? ¿Dónde estuvieron las instituciones que tenían que controlar? Entonces, mire que es un desgaste que se está haciendo en términos, un desgaste administrativo, un desgaste financiero, un desgaste de todo tipo, pretendiendo en este momento reparar lo que se debió controlar en su momento. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Ahorita dice, bueno, vamos a delimitar los páramos en Colombia y vamos entonces a sacar a toda la gente que está dentro del páramo. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Cierto? Porque ahora entonces tendrían allí que incurrir en unas indemnizaciones, en unos pagos por lo que muchos reclaman, por digamos, las mejoras que han hecho, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, y quiero que le hagamos seguimiento, la ciudad de Pasto fue seleccionada como una de las ciudades donde el tema ambiental pues va a ser, digamos, el pionero en nosotros tener ¿cómo es que le llaman a este proyecto? Bueno, en sí lo que consiste es que el río Pasto, y mire, hay algo curioso, desde 1974 dice que a los márgenes de los ríos, en los márgenes de los ríos, debe de respetarse 30 metros y después de los 30 metros se puede construir. Ustedes han ido ahí por toda esa zona, desde Pucallpa para acá abajo. Uno ve la infraestructura, las casas que las han construido sobre la ribera del río. Y las aguas negras las conducen a través de una manguera, una tubería hasta el río. Eso no es permitido. Entonces, ecoparque se llama, ecoparque. El río Pasto, ¿sí? Hay un proyecto de ecoparque del río Pasto donde en este momento quieren recobrar el margen del río, cuando desde 1974 ya se había dicho que tenía que protegerse ese margen del río. ¿Cierto? Entonces, imagínense, son actuaciones posterior a los hechos ya que se han dado. ¿Más preguntas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Señora. Profe, verá, cuando dice que también es como una función del Estado, pues proteger todo esto, ¿qué pasa cuando es el Estado que vende, por ejemplo, para que hagan explotaciones mineras? Claro, Ana. Entonces, por eso es que yo les decía que separemos y ahora viene toda una discusión, un análisis, y uno dice, el Estado mismo se contradice, porque entonces vamos, por ejemplo, al páramo de Rabanal. Vamos a estos páramos donde en este momento se están delimitando, pero delimitan a sabiendas que, por ejemplo, en el caso del páramo de Rabanal, es uno de los páramos donde alberga una minería
de carbón, una mina de carbón, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hace el Estado? Dice, voy a expropiar, voy a sacar a la gente del páramo para que no impacte de manera negativa el único, la única reserva de agua que tiene la gente, ¿sí? Pero sí están dando permisos y concesiones para explotación minera. Y dicen que van a hacer una minería sostenible. ¿Dónde se ha visto que la explotación minera en Colombia y en el mundo es sostenible? ¿Cierto? Entonces son contradicciones que uno mira y que entonces aquí obedece a intereses de tipo personal, de tipo particular, ¿cierto? De tipo político, porque finalmente también ahora, en este momento, el uso y el manejo de los recursos naturales también es de discusión política, es de interés político. Y a esas instancias y esos niveles se lleva eso, ¿cierto? Cosa que uno también ahí discrepa, porque uno dice, y uno ya conociendo un poquito más la norma, y conociendo la norma, y uno ya recorriendo los territorios, uno dice, Dios mío, ¿dónde está esa? O sea, claramente, una cosa es el discurso y otra cosa es lo que está en el papel, ¿cierto? Una cosa es lo que se hace y otra es lo que se reglamenta, ¿cierto? ¿Más preguntas? Profe, Natalia. de pronto, ¿se puede demandar al Estado por haber incumplido o por no haber hecho cumplir todas esas normas? Claro, Natalia. Y esa también es una de las herramientas que la Constitución Política de Colombia nos permitió. Y es el tema, a ver si aquí está, es el tema de las acciones populares, ¿sí? O sea, de la participación de los ciudadanos en la protección y conservación de los recursos naturales. O sea, a nosotros nos asiste unos deberes y unos derechos. Así como nosotros tenemos el deber de proteger los recursos naturales, ¿cierto? Tenemos el derecho también a gozar de un ambiente sano. Y sobre esa premisa de gozar de un ambiente sano, ¿cierto? Entonces viene el tema del reclamo, ¿sí? De nosotros como ciudadanos de gozar de un ambiente, de gozar de un ambiente, ¿cierto? Sano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de la misma constitución política, que esa es una de las, digamos, o sea, hay muchas cosas buenas de la constitución política y en términos ambientales y en términos generales, pero hay algo que le ha dado vida y por eso también quieren eliminarla, y es que a partir de el derecho a la participación, ¿sí? También se definió unos instrumentos de participación y se crearon las acciones populares, ¿sí? Y en este momento, gracias a acciones populares, ¿cierto? Se ganó, fruto de esos tutelas, se ha ganado, por ejemplo, el derecho al consumo mínimo del agua, ¿sí? A controlar la emisión de, por ejemplo, o sea, recuerdan un tema que también fue bastante nombrado a nivel de medios, ¿cierto? Que fue una tutela que interpuso el pueblo Guayú en contra del Cerrejón por que tenía que controlar la emisión de partículas de la mina más grande que tiene Colombia y más grande que tiene el mundo de explotación de carbón, que es el Cerrejón. Vía tutela, se ganó, por ejemplo, vía tutela, que 25 niños y jóvenes de la Amazonía interpusieron para proteger la Amazonía, es que se logró que la Amazonía se declarara como sujeto de derecho,
¿sí? Vía tutela se ganó para que se resolviera el problema de la crisis humanitaria y ambiental que tenía el Chocó, principalmente el río Atrato, ¿cierto? Y entonces también se declaró que tanto el río Atrato, la cuenca y los afluentes fueran sujetos de derecho. Entonces, en este caso, la Constitución también nos ha dado la posibilidad de nosotros exigir eso, los derechos que nosotros tenemos, sobre todo en este caso, como lo digo, el más vulnerado es el de ¿qué es? El de gozar de un ambiente sano. ¿Más preguntas? Y eso, pues vamos a hacer las consultas, ¿cierto? Ahora les dejo como algunos elementos para que hagamos consulta frente que vía tutelas se han logrado, claro, reclamar esa ineficacia del Estado. Pero entonces imagínense, nosotros demandamos al Estado. ¿Y qué hace el Estado? Paga con los recursos nuestros. ¿Sí ven lo paradójico que es? O sea, cuando de pronto el Estado, que somos nosotros, ni siquiera nos hemos beneficiado, sino que alguien en nombre del Estado y en nombre del gobierno se aprovechó. ¿Sí? Caso, por ejemplo, del legado histórico que nos ha dejado Álvaro Uribe Vélez. En el periodo de Álvaro Uribe Vélez fue la mayor concesión de minería que se dio en el país. Él puso a ofrecer todas las riquezas mineras que tuvo nuestro país. ¿A cambio de qué? Pues que a él le dieran plata. ¿Para qué? Pues para sostenerse. ¿Cierto? Bueno, entonces, temas como estos, ¿cierto? Son parte de lo que estamos y hacen parte de la discusión que nosotros vamos a tener con esta materia. Estábamos hablando como de los resultados digamos, de los frutos que dieron estas cumbres, ¿cierto? Entonces, ya les decía, fruto de esas cumbres, entonces en nuestro país, primero se reglamentó el Código Nacional de los Recursos Naturales, segundo, salió la Constitución Política de Colombia, donde quienes hicieron parte de la constituyente fueron ministros y los que trabajaron en Inderene y que también le pusieron su sello dentro de la Constitución, y ahí está Manuel Enríquez Becerra, si quieren ustedes lean a Manuel Rodríguez Becerra, perdón, que fue uno de los pioneros y los constituyentes que le dieron digamos, ese sello verde a la Constitución. Y la otra parte, otro resultado positivo fue la creación de la Ley 99 de 1993 o la Ley Ambiental en Colombia. ¿Sí? No se olviden de esta ley, la Ley 99 de 1993. Y en esta ley entonces, antes ya les decía que los asuntos ambientales estaban a cargo de el INDERENA, que era el Instituto, ¿cierto?, de los Recursos Naturales en nuestro país, pero que estaba adscrito al Ministerio de Agricultura. Entonces, a partir de la Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Sí? Ese es uno de los primeros resultados de esta ley, la creación del Ministerio de Medio Ambiente, o sea, ya una institución independiente que ya se encarga solo de los asuntos ambientales. ¿Sí? ¿Qué pasa dentro de esta ley? Dentro de los 118 artículos, ¿sí? Entonces se regula y se analiza y se plantea el tratamiento y se definen los siguientes temas. Se define el desarrollo sostenible, se habla de la organización institucional para el tema ambiental, allí se refuerza un poco más el tema de la necesidad de la participación ciudadana en asuntos ambientales,
Se habla sobre acciones de representación en términos ambientales, o sea, que la ciudadanía puede delegar a unas personas para que ellos asistan a esos espacios de representación, ¿cierto? Donde se toman las decisiones en los asuntos ambientales. También allí se incluye todo el tema de la concertación. ¿Concertación hacia qué? O sea, a que si bien, ya les decía, a nosotros como ciudadanos nos asisten unos deberes, pero también tenemos unos derechos. Por tanto, nosotros también tenemos que participar en esos procesos de concertación sobre las decisiones que se hagan frente a los recursos naturales. Dentro de esta ley también se definen unos recursos económicos sobre los cuales, digamos, va a ser necesario asignar un presupuesto para todos los asuntos ambientales en nuestro país, ¿sí? Se regula el tema de licencias ambientales, se habla sobre las medidas preventivas y sancionatorias que tendría de quien incumple la normatividad ambiental, ¿sí? Eso es lo que está dentro de la ley, a grosso modo, dentro de lo que contempla esta ley 99 de 1993. ¿Preguntas, jóvenes? Señoritas. ¿Sí nos ha servido esta primera diapositiva para recordar o no? Sí, profe. Sí, profe, bastante. Ya habíamos olvidado, ¿cierto? Sí, la verdad, sí, profe. Tenemos una memoria bastante frágil. Y no es memoria. Lo que queremos con el tema de la política ambiental en Colombia es conocerla, no memorizarla, conocerla y asociarla a casos específicos, ¿cierto? Que es lo que ahora nos vamos a dar a esa tarea. Bueno. ¿Qué vendría entonces después de este recorte? Pues nosotros también en una de las clases habíamos hablado, nos habíamos concentrado un poquito más frente a los tratados, ¿se acuerdan? A las cumbres, a los tratados y a las declaraciones en cada una de esas cumbres que se dieron en 1972, en 1992, en el 2002, en el 2012, ¿cierto? Eso nosotros lo habíamos analizado, ¿sí? Y habíamos pues visto como cuáles fueron esos efectos en nuestro país, ¿sí? Entonces, para recordarles rápidamente. Ahorita, entonces, concentrémonos un poco más. Bueno, en el tema también de Código Nacional de los Recursos Naturales habíamos ahondado un poco más frente a algunos elementos, hablando de algunos, digamos, algunos temas que, por ejemplo, que era lo que regulaba el Código de los Recursos Naturales. Ya habíamos hablado también de los modos de adquirir derecho a usar los recursos naturales, el dominio, en el caso de cómo adquirir dominio de las aguas y de los cauces, ¿cierto? Del uso del suelo, ¿sí? Y yo les había dicho que para nosotros, bueno, no podemos ver la normatividad ambiental como los ingenieros ambientales la mirarían, ¿cierto? Para nosotros, el enfoque que le estamos dando al uso de, digamos, a mirar esta materia es en términos de lo que es el uso del suelo, ¿cierto? Y el manejo del territorio, porque es dentro de ese espacio que nosotros nos vamos a mover, ¿cierto? Para nosotros lo fundamental es el territorio, ¿cierto? Sí nos interesa conocer, por ejemplo, la normatividad que regula
digamos, un recurso natural como es el aire, ¿cierto? Pero hacia allá no estaría tan enfocado nuestro radio de acción y nuestro desempeño profesional, ¿cierto? Sino nosotros estamos muy asociados a la tierra, al uso del suelo, ¿cierto? Y al manejo del territorio, ¿sí? Entonces, hacia eso le estamos dando el enfoque de esta materia, porque pues yo también nos daba legislación ambiental en ingeniería ambiental, pero con ellos pues ya es, digamos, otro enfoque que se le da, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta eso. Vamos entonces a mirar un poco más con lo último que nos quedamos, la Ley 99 de 1993. ¿Ahí se alcanzan a ver bien? Sí, profe. Estos temas no son tan desconocidos, ¿cierto? Lo escuchamos como a diario, ¿cierto? Nosotros lo que hemos hecho es escuchar como temas aislados. De pronto no lo hemos asociado a lo que ahorita estamos mirando, ¿verdad? Bueno, entonces miremos un poco más frente a la Ley 99 de 1993, que es la Ley Ambiental en Colombia. ¿Sí? Esta ley sí es importante, o sea, tanto el Código Nacional de los Recursos Naturales, la política, la Constitución Política y los 33 artículos, y la Ley 99, considerémosla como los documentos guía que a ustedes necesitan saber en este tema de política ambiental. O sea, si nosotros hacemos un compendio de la normatividad ambiental en Colombia, es demasiado. Son muchas leyes, muchas, ¿cierto? Pero gran parte derivan de estas tres normas fundamentales. Decreto 2811, la Constitución Política del 91 y la Ley 99 del 93. Entonces veamos la Ley 99 de 1993. Entonces, primero ya decía que es la ley mediante la cual se creó el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Consagra 118 artículos que se preocupa por los asuntos de desarrollo sostenible, la organización institucional, la participación, todo eso ya lo dijimos, ¿cierto? Entonces, veamos cuál es el alcance y por qué fue creado el Ministerio de Ambiente. En su momento, en 1993, se llamó Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Vamos a ver, se transformó después y nuevamente, o sea, digamos, ha cambiado como su razón social. En algún momento quisieron cambiar la esencia del ministerio, pero ahorita otra vez está retomando digamos, del punto de donde partió. Y el punto de donde partió es que se creó el Ministerio de Ambiente, ¿cierto?, para reordenar el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, ¿sí? Y a partir de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, entonces, se organiza el famoso SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental, y se dictan otras disposiciones. O sea, el ministerio, ¿sí?, es la institución que se creó para la gestión y conservación del medio ambiente. Esa es en sí la esencia de por qué fue creado el Ministerio de Ambiente. Entonces, ¿de qué se encarga el ministerio? ¿De qué acciones? Bueno, primero, pues de evaluar o se encarga de
tiene un sistema de evaluación de desempeño, entonces donde a cada una de las instituciones, en este caso estamos hablando de 39 entidades ambientales que tiene nuestro país. Entre ellas contamos las 33 CAR, ¿cierto? El ministerio como tal, el SINA, los institutos, que serían los que sumarían las 39 entidades ambientales que tiene nuestro país. ¿Sí? Entonces, las acciones, primero es el de evaluar el desempeño de cada uno de sus oficinas y entidades que están adscritas. Lo otro es, en este caso, pues estar permanentemente actualizando la normatividad ambiental en nuestro país. El ministerio sirve de espacio de articulación, discusión y coordinación de los asuntos ambientales. Tiene la función de declarar las áreas protegidas. Tiene la función de definir la política de pago por servicios ambientales, y eso ustedes lo van a consultar ahora en la página del Ministerio de Ambiente. Tiene la función en este momento de hacer acompañamiento a todo el tema de la política de cambio climático y especialmente sobre los fenómenos del niño y de la niña, ¿cierto? Ellos finalmente son los que dan las directrices, ¿cierto? ¿Y qué hace el SINA? Es el Sistema Nacional Ambiental, ¿sí? Y el conjunto de orientaciones, normas, recursos, instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales orientados hacia el desarrollo sostenible. ¿Sí? El SINA lo constituimos todos, tanto instituciones, ¿cierto? Las universidades, los centros de investigación, ¿sí? Que finalmente, ¿quién nos convoca? El ministerio, a través de este Sistema Nacional Ambiental. Entonces, aparte de nosotros ser las instituciones que hacemos parte del Sistema Nacional Ambiental, también es la información que se genera, ¿cierto? Desde cada una de las instituciones. O sea, si la universidad genera información investigación en términos ambientales, tendría que ponerla al servicio de ese Sistema Nacional Ambiental y de las demás instituciones que lo requieran, ¿cierto? Si el IDEAM genera información, tiene que ser de uso y dominio de todos los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, es el sistema no únicamente de orientaciones, normas, recursos, sino de las instituciones y todo lo que genera. Entonces, aquí está una estructura general de lo que es el SINA, ¿cierto? Entonces, en este caso, está en cabeza del Ministerio de Ambiente, ¿cierto? Están los institutos, está la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, las corporaciones autónomas, las autoridades ambientales urbanas, los parques nacionales naturales. Bueno, y este es en esta primera órbita, ¿no? En segunda órbita pues están ya todas las IAS, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Policía, ¿cierto? Que son las entidades de control, quienes harían parte también de esta primera órbita. La segunda órbita entonces ya es el acompañamiento de las demás instituciones, que en este caso, por ejemplo, serían el Ejército, la Armada Nacional, los municipios, departamentos, territorios, indígenas o afrocolombianos, las ONGs, el sector privado, ¿cierto? Están los establecimientos públicos, los departamentos administrativos, gremios, ¿cierto? Quienes estarían también vinculados al Sistema Nacional Ambiental. Algo importante que tiene el Ministerio y que de alguna manera no lo hemos sabido aprovechar es el apoyo científico y técnico que tiene, ¿no? A través de estos institutos, de los 5 institutos que tenemos en Colombia.
Está el Instituto Alexander von Humboldt, que se encarga de todo el tema de la investigación en términos de biodiversidad, ¿cierto?, en todo el país. Está el Instituto de Investigaciones del Pacífico, el Instituto de Investigación Ambiental del Pacífico, el IAP, que como su nombre lo dice, solo se ubica en la región del Pacífico, haciendo investigaciones de todo tipo. Está el Instituto Sinchi, que realiza investigaciones en términos ambientales, culturales en la Amazonía colombiana. Está el IDEAM, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, donde ellos tienen cobertura en todo el país y lo que hacen ellos es realizar todo una instrumentación para hacerle seguimiento a la parte de clima en nuestro país, ¿cierto? Ellos son los encargados de darnos información sobre lo que corresponde a pronósticos de lluvia, de temperatura, ¿cierto?, de cada una de las condiciones climáticas, y también medir todo lo correspondiente a hacer un seguimiento a lo que son los niveles de los ríos, ¿sí? Y está el INVEMAR, ¿cierto?, que está encargado de todo el tema de investigaciones en la zona marítima. Bien, entonces están los 5 institutos. Asimismo, también tenemos nosotros las corporaciones autónomas. Ya decía, las 33 corporaciones autónomas, ¿qué es lo que hacen ellos? Regulan y ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental al uso, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables y en el área de jurisdicción. Entonces nosotros tenemos 33 corporaciones autónomas, ¿cierto? En el caso nuestro, ¿cómo se llama la corporación autónoma? Corpo Nariño. Corpo Nariño. Entonces está la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño, que es la que se encarga de eso, ¿cierto? De hacerle un seguimiento y control al aprovechamiento de los recursos naturales. Aquí entonces nosotros tenemos las 33 corporaciones autónomas que, de acuerdo a las funciones, ¿cierto?, nosotros vemos 2 colores allí, ¿cierto?, un amarillo y un azul. En el amarillo estamos hablando de las corporaciones autónomas regionales, y en el azul están las corporaciones para el desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de las CAR con las CDS, ¿cierto? En este particular, las corporaciones de desarrollo sostenible, pues están, como ustedes los observan allí, están ubicadas en zonas estratégicas, como es el Chocó biogeográfico, ¿cierto? Y están también en la Amazonía, en la Orinoquía, ¿sí? Entonces, estas corporaciones para el desarrollo sostenible, ¿sí?, están más limitadas en términos de tomar decisiones. Las primeras que hablábamos de las corporaciones autónomas, ¿sí?, como su nombre lo dice, les da autonomía en términos de ellas decidir qué hacen con los recursos en términos financieros, ¿cierto? Financieros sobre todo. En cambio, las otras se ven limitadas y tienen que estar siempre consultando al Ministerio de Medio Ambiente, o el Ministerio de Medio Ambiente tiene su asiento en los consejos directivos para decidir qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, esa es como la diferencia. Mientras la una sí le dan y le otorgan autonomía en definir qué es lo que puede hacer en términos financieros y operativos, en el cambio las otras no, ¿sí? En últimas, ¿qué hacen las corporaciones? Están encargadas del ordenamiento ambiental del territorio, el trámite de autorizaciones ambientales, el control y el seguimiento al uso y al aprovechamiento, ¿cierto? Reglamentar las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, ¿sí? Definir la política de educación ambiental y participativa a nivel regional, y también está encargada de liderar el tema de gestión del riesgo. Aquí está dentro de las 33 corporaciones autónomas y de desarrollo,
¿sí? Entonces ya hablábamos que cuál es el trabajo que ellos hacen, otorgan permisos y autorizaciones, ¿cierto? Referidas a que a licencias ambientales, permisos de aprovechamiento, concesiones, autorizaciones, ¿sí? Para el uso y el disfrute de los recursos naturales para caso nuestro, de Corpo Nariño, para los 64 municipios de jurisdicción, ¿cierto? Entonces, el tema de las licencias ambientales, pues es muy claro y nosotros vamos a leer la ley 99, dice, donde dice hasta dónde llega la competencia de las corporaciones autónomas para otorgar licencias y cuáles no son competencias de las corporaciones autónomas en términos de licencias. O sea, digamos, dependiendo del tipo de explotación, del tipo de aprovechamiento, las corporaciones autónomas tienen una limitación en sus funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se trata de construcciones de vías, no da permiso la corporación autónoma. Quien da el permiso o la licencia es el ministerio. Cuando se trata de aprovechamiento de recursos naturales o explotación minera, dentro, digamos, si se va a hacer una explotación minera aquí en Pasto, no es la corporación autónoma la que da permiso, sino es el ministerio. Entonces, por eso le digo que tienen ellos unas limitaciones en términos de otorgar licencias, ¿sí? Ahí también dentro de la ley 99 nos habla sobre de dónde vienen los recursos con los cuales se sostienen las corporaciones autónomas. Y básicamente, de donde provienen son de tasas retributivas, ¿cierto? De tasas por utilización del agua, porcentaje ambiental de los gravámenes de propiedad inmueble, o sea, del catastro que pagamos, ¿cierto? Por tener una casa o un terreno, ¿sí? Entonces, de allí se saca un porcentaje para las corporaciones autónomas, de los impuestos prediales de los municipios, ¿sí? De las transferencias del sector eléctrico, ¿sí? Y el 50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes de la propiedad inmueble. Todos esos recursos, ¿cierto?, que perciben cada municipio van hacia las corporaciones autónomas. Hay también las competencias dentro de la ley 99, habla sobre las competencias en términos ambientales de los departamentos, porque ellos no están exentos de también tener responsabilidades, deberes, ¿cierto? Y derechos, sobre todo deberes, perdón, que le asiste sobre el control, el seguimiento a la parte ambiental. Los municipios también ejercen autoridad sobre la parte ambiental. Lo importante en este caso es armonizar la función que tiene el ministerio, las corporaciones autónomas, más los departamentos, los municipios, ¿cierto? Para que no vayan en contravía. Bueno, aquí está de los modos los modos y procedimientos de participación ciudadana. Ya hablábamos que a partir de la ley 90 de la Constitución Política se da la posibilidad de que nosotros como ciudadanos participemos, pero dentro de lo que es el artículo 69 de la ley 99 dice que nosotros tenemos derecho a intervenir en los procedimientos administrativos ambientales. ¿A través de qué? De estos mecanismos de participación, ¿cierto? Estos mecanismos de participación que entonces nosotros podremos incidir sobre la administración de la justicia, podremos incidir sobre la toma de decisiones, ¿cierto? Y sobre la discusión y la producción en normas ambientales. ¿De qué manera? A través de la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción de grupo, la acción popular. ¿Sí? Y dentro de lo que es la toma de decisiones en términos administrativos, nosotros podemos participar en audiencias públicas, en consulta a comunidades indígenas y negras, en derecho de petición a información ambiental, derecho a intervenir en los procesos administrativos y ambientales. ¿Sí? Y cómo nosotros podemos incidir en la discusión y producción de normas a través de la participación en los consejos directivos de las corporaciones autónomas. ¿Bien? ¿Preguntas hasta allí?
profe. Natalia. Digamos, en este caso, como dice que se va a hacer un trabajo en pasto para recuperar el caudal, o sea, los 30 metros hacia lo largo del caudal del río, ¿eso no podría incurrir a que de pronto personas hagan una tutela o demanden por el hecho de no haber hecho ese trámite antes? Claro, Natalia, o sea, lo uno, por ejemplo, en este caso podríamos convocarnos a un referendo, ¿cierto? En defensa del río Pasto para que logre y recupere la franja de protección, porque esos 30 metros se denomina la franja de protección del río. Si ustedes han podido de pronto ir a ríos que no han sido intervenidos, ustedes saben que al lado y lado del río hay vegetación. Esa vegetación cumple una función. ¿Qué función creen que cumple? La de evitar el desbordamiento del río. Muy bien, Camilo. Sí, de sostener lo mismo, de cumplir, ¿no? Para que no se Eso, desborde. exactamente. Es de barrera de protección en términos de inundación, en términos de, digamos, deslizamientos, ¿cierto? Es una barrera viva de protección. ¿Qué hemos hecho, qué ha hecho el hombre? Entonces, desproteger, desproveer de esa barrera de protección, ¿cierto? En este caso, entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer? Lo que hicieron para el caso de la cuenca del río Atrato o la Amazonía. Nosotros interponer una tutela de manera masiva para lograr que el río Pasto sea sujeto de derechos. Y ahí es donde entonces viene una primera consulta. Vamos a consultar, ¿cierto? ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas que ha tenido el río Atrato después de haber sido declarado como sujeto de derechos? ¿Sí? Entonces, ya se reclama eso. Al ser sujeto de derechos, es decir que el río por sí solo no puede hablar, el río por sí solo no puede defenderse, pero hay quienes pueden hablar y pueden defender en nombre del río. ¿Sí me explico? O sea, lo que dice Natalia. Perfectamente nosotros podemos interponer una acción de tutela diciendo que el río necesita esa franja de protección. Pero, ¿qué creen? ¿Cuál sería la respuesta del Estado? Porque nosotros lo podemos interponer a la alcaldía de Pasto. ¿Qué creen que diría la alcaldía de Pasto? Pues yo creería que una negativa, profe, ya que si bien para los que vivimos aquí, pues conducimos, las vías son cortas, pues o angostas más bien, incluso no hay parte más que, pues usted que sí debe conocer del lado de los dos puentes así, es la única parte que digamos sería aprovechable o que se podría hacer como una franja, ya que lo otro prácticamente está construido y ya hay, pues fuera de que ya hay casas y es como un sector urbano, pues no han dejado a mayor parte como para límite. La única parte donde se ven límites y que haya como tal una protección es en la parte de aquí la avenida Chile, que es toda la novena, que sí hay árboles, o ya la parte hacia Chapalito, pues que sí hay, pero de resto casi toda la parte, incluso hasta Chapultepec, eso es lo único que hay es cemento prácticamente, no hay mayor parte donde hacerlo. Exactamente. Entonces, que mire, ¿quién entiende al hombre, no? Primero, ¿qué ha hecho el hombre? Borrar las huellas de la naturaleza. ¿A qué me refiero? A que los ríos fueron canalizados, no se les respetó su curso natural. Los ríos fueron canalizados y después de canalizados los ríos fueron tapados. ¿Ve? O sea, hay una negación por la naturaleza, ¿cierto? Al hombre haber hecho eso. Cuando hace el hombre eso,
y después mira que la naturaleza recobra su condición natural, el río recobra su espacio, porque cuando hay desbordamientos, y eso lo hemos vivido los que estamos aquí en Pasto, que se desbordó el río Pasto en la zona de Chapalito, lo que dice Camilo, ¿cierto? Ese afluente se llama Miraflores, que se desbordó el río en el afluente de Huachucala, la quebrada Huachucala, que viene desde la parte de La Minga y llega hasta el mercado y llega hasta el río Chiles, ¿cierto? Que se desbordó el río Mijitayo. ¿Qué pasó con el río Mijitayo? ¿Dónde lo vemos el río Mijitayo? Se tapó totalmente. Pero cuando hay intensas lluvias, entonces hay el desbordamiento. El río lo que hace entonces recobrar su caudal y depende de la intensidad de la lluvia, puede hasta romper el pavimento por la fuerza misma del agua que tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en ese particular? ¿Cierto? Enterrar al río, canalizar, ¿sí? Esconder el río. Pero el río dice, no, pilas, yo estoy aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento, ahorita, ya por eso le decía, ¿quién entiende al hombre? ¿Sí? Ahorita nosotros, por ejemplo, vemos en Venecia que los ríos son limpios, que la gente disfruta. Nosotros queremos hacer lo mismo, pero cuando de pronto puede ser tarde, o ya no está, no puede ser tarde, pero para nosotros recobrar esos espacios cuesta. Entonces, ¿cuál ha sido la negativa de la alcaldía? ¿Qué dice la alcaldía? Porque en el 2007, cuando yo participé en la formulación del PUNCA del río Pasto, nosotros planteamos, no sé si ustedes de pronto miraron una valla en la avenida Chiles, en esta zona de ahí en esa zona del hospital departamental donde termina la avenida Chiles, ¿cierto? Ahí había una valla que decía Ríe Río Pasto. Ese fue el lema nuestro que creamos, Ríe Río Pasto. ¿Qué queríamos nosotros? Y desde ahí planteamos que el río se le respete su franja de protección, ¿sí? Entonces, para respetar su franja de protección, ¿qué tiene que hacer la alcaldía? Comprar al lado y lado, ¿sí?, los predios. ¿Y qué nos dijo la alcaldía? No, no hay plata. ¿Qué nos dijo la alcaldía? No, esto se me convierte en un problema social. No, entonces va a estar demandado la alcaldía y no va a tener recursos para, digamos, responder esas demandas. ¿Sí? Entonces, miren, cuando queremos nosotros hacer algo ahorita, ¿sí? Claro, cuesta, vienen demandas, van a venir unos sobrecostos altísimos, va a venir unos conflictos sociales, porque ¿quién va, por ejemplo, está muy cómoda la gente, quién va a moverse, o quién va a vender su predio, o quién va a estrecharse? Nadie va a querer, ¿cierto? Entonces, esas son como las situaciones que se nos presentan en este momento, pero que no está de más y lo podemos lograr. Lo podemos hacer. Y gracias a este proyecto, como le decía, hagámosle seguimiento, ¿sí?, a este proyecto piloto de considerar, o sea, existe la política general a nivel mundial y a nivel de América Latina, donde se habla de las ciudades sostenibles. Y las ciudades sostenibles, dentro de esa política está Pasto, con este proyecto que les comentaba. ¿Sí? Revisémoslo en internet a ver qué es lo que se pretende con este proyecto. ¿Listo? ¿Más preguntas? Bueno, solo espero que con esta retroalimentación, espero que haya servido. Respóndame, ¿sirvió o no sirvió? Sí, profe, la verdad ha servido bastante porque ya estábamos como olvidaditos de bastante temática
y pues la verdad es bien chévere conocer todo lo que es de la ley para saber más o menos cómo podemos actuar nosotros y los deberes que tenemos también con el medio ambiente. Muy bien. Entonces, como actividad para la siguiente clase, para de hoy en 8, entonces vamos a seguir con la ley 90, con primero la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Vamos vamos nosotros a seguir discutiendo porque parte de los asuntos ambientales, de la problemática, de la crisis, surge a partir de la lectura que hagamos en función de la norma, ¿cierto? Con base a la norma y la ley 99, la Constitución Política de Colombia y el decreto 2811 son bases fundamentales para nosotros dar la discusión. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea o la actividad que necesito que ustedes hagan la consulta? Aprovechen internet, ustedes tienen internet allí como un medio para acceder a información, ¿cierto? Entonces, vamos a consultar cada uno y después muy rápidamente en 5 minutos en la próxima clase vamos a exponer. Van a consultar un derecho, ¿cierto? Un derecho que se haya logrado, digamos, un fallo en favor de la naturaleza que se haya logrado vía tutela. ¿Sí es claro? Nuevamente, vamos a consultar un fallo que a través de tutela haya sido favorable en la parte ambiental. ¿Sí? Como lo que yo les decía, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, que estos 25 niños y jóvenes interpusieron una acción de tutela para declarar a la Amazonía como sujeto de derecho. Ya, eso fue vía tutela. O lo que yo les hablaba del río Atrato, o lo que yo les hablaba de la comunidad indígena Guayú, ¿cierto? Todo eso fue gracias a acciones de cumplimiento, gracias a tutelas, gracias a acciones grupales que se logró, que se interpuso para lograr este respeto, ¿cierto? A los recursos naturales, a la protección y conservación de los recursos naturales. Entonces, esa es la tarea. Bueno. Profe, dice que busquemos cada uno un caso de forma individual. Sí, claro, sí, porque eso vamos a encontrar cantidad. Y muchas veces, ya cuando entremos a hacer la exposición, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que algunos van a ser similares, otros van a ser complementarios, y ahí va a estar la riqueza de la discusión. Profe, una pregunta. ¿Necesariamente de Colombia o también pueden ser de otros países? Pueden ser de otros países, porque para el caso, por ejemplo, de declarar a ríos como sujeto de derecho, eso obedeció a un ejercicio que se hizo en otro país. Ah, ya, profe. ¿Listo? O pueden ser ejercicios, claro, Ojalá. como le digo, ejemplos que se hayan visto en otras latitudes y que eso tomó o sirvió de referencia para nuestro país también interponer acciones de tutela. Camilo iba a preguntar. De lo que consultemos, no importa ambientalmente dónde sea o que sea aquí en Colombia. Lo que le decía a Natalia, puede ser en otro país, ¿cierto? Pero lo rico sería aplicable aquí en nuestro país, que de tutelas en la parte ambiental tenemos cantidad. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces, si me quedó muy clara la consulta, nos vemos de hoy en 8. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, que tengan buena tarde. Hasta luego, profe. Listo, gracias por su atención.